vamos a reaccionar al video Revolución Militar en Polonia, modelo para Europa, de Solo Fonseca. Bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es Larilu para los que no me conocen y hoy vamos a hacer otro video controversial. No sé si va a ser igual de controversial que el video sobre la migración ilegal acá en Polonia, que se los voy a dejar por acá. Este video es sobre el gasto que está haciendo hoy en día Polonia en defensa dentro de los países de la Unión Europea. Polonia es el que más está invirtiendo en defensa, creo que es un poco más del 5% de su PBI, lo cual es bastante grande. Es de hecho casi el mismo porcentaje que está invirtiendo Israel, que es un país que está en guerra, y Polonia no está en guerra, pero está invirtiendo un montón de su PBI en defensa. Cabe aclarar también, antes de empezar directamente con el video, que si bien no hablo mucho en este canal sobre política internacional, es un tema que me interesa bastante, es un tema en el cual me trato de mantenerme bastante al día, y Solo Fonseca es un canal que yo veo bastante, y que hay veces que estoy de acuerdo con lo que dice Fonseca, otras veces con lo que no estoy tan de acuerdo, pero que la verdad que me parece bastante bueno su contenido. Así que gracias, Fonseca, por hacer tus videos. Bueno, vamos directo al video. Cabe aclarar también que este video yo no lo vi, creo que me vi el primer minuto y algo. Ya me pasé la introducción como para ir directo al grano. Polonia se ha convertido en el país de Europa que más está invirtiendo en defensa. Este año se quedarán en el 4,7% de su PIB. Para que os hagáis una idea, Israel durante... Había dicho que estaba en el 5%, por encima del 5%, pero es el 4%. Sigue siendo un montón igual del PBI. Y acá menciona lo de Israel, era que lo había escuchado de él. No sé si en este video o lo poquito que me vi de este video o en otro video. De esta guerra ha tenido el gasto en el 5,3%. Es decir, que Polonia, con 4 veces más población y sin estar en guerra, va a andar en la misma liga de gasto que Israel. Eso significa que en 5 años van a tener el ejército más grande de toda Europa, sobre todo a nivel terrestre. Bueno, siendo polacos, más que gritar ¡Aú! ¡Aú! Gritarán ¡Amén! ¡Amén! Pero os hacéis a la idea. La pregunta ahora es, ¿de dónde sacan todo el dinero para comprar tantas armas? Alguno pensará que han sacado la motosierra en el resto de partidas de gasto, pero no. Polonia ha optado por la solución deuda. De hecho, estos últimos 2 años, el déficit polaco se ha disparado a niveles nachovidalianos. Y como vamos a ver luego, el gasto en defensa no se queda simplemente en comprar armas y luego olvidarse. Hay que mantener los equipos, pagar los sueldos de los soldados, etc. Apa, porque si empiezan a endeudarse y después no lo pueden pagar, eso creo que va a ser medio un problemón. Etcétera. Vamos, que o hacen algún ajuste o van a tener una crisis fiscal importante. Sin embargo, el caso polaco se ha convertido en el modelo a seguir para el resto de Europa. Bruselas acaba de anunciar un megafondo de 800.000 millones de euros para gasto militar. La pregunta ahora es sostenible este modelo? ¿Nos dirigimos hacia una Europa más fuerte o hacia una crisis financiera disfrazada de rearme? Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes... El otro día me preguntaron... Ahora vamos a saltear la publicidad. No descubro nada nuevo cuando os digo que la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca ha sido revolucionario para la esfera internacional, y no necesariamente para bien. Y si por el momento en algún sitio se ha sentido más, ese ha sido en Europa. Tienes que estar agradecido, no tienes las cartas. Estás enterrado ahí. Esa entrevista fue, fue tremenda. Era como que Trump lo estaba retando así con el dedo a Zelensky. Tu gente está muriendo. Me hizo sentir incómoda esa entrevista, de hecho. Te estás quedando sin soldados. Escucha, te estás quedando sin soldados. Aún no sabemos en qué va a quedar el dichoso acuerdo con Ucrania y con Rusia, porque recuerdo que todavía no se ha firmado nada. Pero hay una cosa que sí queda meridianamente clara. Si Europa quiere defender a Ucrania, lo tendrá que hacer por sí misma. ¿Es posible que todavía Estados Unidos ayude de algún modo? Sí, pero de forma marginal. Se acabaron los días donde el Pentágono garantizaba la seguridad de toda Europa. A ver, me parece bien que Europa tenga que mantenerse a sí misma y que se estén dando cuenta, yo creo que deberían haberse dado cuenta antes, que el peligro de Rusia está ahí, existe, es real, y no me parece que Europa deba depender de Estados Unidos para su defensa. Y me parece bien que se fortalezcan los ejércitos en Europa, porque forma parte de la soberanía, me parece. Y volvemos al video anterior donde decía lo de la metáfora de la casa, le digo yo, ¿no? Que si vas a proteger tu casa, bueno, sí, el último medio por el cual vas a defender tu casa va a ser la fuerza, pero bueno,
necesitas tener con qué defenderte también, ¿no? De hecho, ya ni siquiera basta con que los países europeos gasten un 2% de su PIB en defensa. El propio Trump se ha encargado de dar ya el nuevo número mágico, 5%. Sí, en Europa ese 5 ha sonado a aquello con lo que rima. Pensadlo así. Es que sí, tengo entendido que antes de que Rusia invadiera Ucrania había un tratado de paz que creo que es desde el 2014 y Rusia lo rompió. Y creo que antes del 2014 también había otro tratado de paz que también Rusia rompió para invadir Crimea. Y bueno, si tenés un país literalmente al lado tuyo que está quebrando tratados de paz una y otra vez, y mirá, a mí me parece que tenés que tener un poco más de inversión en defensa, como unión de países, ¿no? Por eso la Unión Europea. Tenés que proteger tu casa, ¿no? Sí. Hasta ahora, el compromiso de gasto de la OTAN era solamente del 2% del PIB de cada uno de los países. Y hasta el año 2022 prácticamente ninguno lo cumplía. A fin de cuentas, ¿para qué lo íbamos a hacer si todos sabíamos que teníamos al tío Sam de... Esto también pasa cuando uno no vive en Europa y vive en otra parte del mundo. Se cree que Europa es el lugar donde todo sale bien, donde todo es una maravilla. Y no, la verdad que no es todo una maravilla. Y salvo por Polonia, tengo entendido que en la mayor parte de los países de Europa, en Irlanda de hecho es un hecho, porque he vivido ahí y sigo conociendo gente que está ahí, y los hechos de violencia aumentaron. Robos, asesinatos, no sé, hacerle daño físico a la gente en la calle, han aumentado y siguen en aumento. Y eso también forma parte de la defensa, no defensa militar, pero sí, bueno, leyes de protección interna. Y el hecho de que Europa no esté invirtiendo tanto en defensa, me parece que está mal, especialmente teniendo un vecino como Rusia, que tiene historial en ir rompiendo tratados de paz. ¡Tras! ¡No puedo creerlo! ¡El tío Sam ha derrotado a Osama Bin Podrido! Pero en este canal ya hemos hablado muchísimas veces de cómo funciona la personalidad de Donald Trump. Todos son objetivos gigantes y palabras grandilocuentes, pero a la hora de la verdad siempre acaba llegando a acuerdos que en cierto modo son bastante lógicos y realistas. Y no nos olvidemos que eso de que Europa gaste más en su propia defensa es una viejísima demanda estadounidense, tanto de republicanos como de demócratas. Esto viene de época de George Bush hijo, de Obama, después lo cogió Donald Trump, después lo recogió Biden y, en fin, con Trump puede acabar dándose lo que Estados Unidos lleva décadas queriendo que pase. Rutte afirma que la defensa de la OTAN necesita un objetivo de PIB superior al 3%. Sí, un 3% o un 3,5% está muy lejos del 5% original, pero también es un objetivo mucho más realista. Y es un objetivo que se han puesto los propios europeos para poder venderlo como su propia idea frente a las bravuconadas de Donald Trump, pero que seguramente era lo que el propio presidente de los Estados Unidos tenía en la cabeza, porque a la hora de la verdad, incluso con Trump, la política internacional estadounidense continuará siendo mucho más continuista de lo que realmente parece. La administración Trump asegura al presidente de Polonia que Estados Unidos no retirará sus tropas de Europa. Estados Unidos promete a Europa mantener las sanciones contra Rusia al menos hasta acuerdo de paz con Ucrania. Pero no nos llevemos a engaños. Lo que el vicepresidente J.D. Vance vino a decir a principios de año, y que no paran de repetirlo desde Washington, es verdad. Europa ya no es el principal objetivo estratégico de los Estados Unidos. La Unión Soviética cayó, y hay un nuevo mundo, y en este nuevo mundo, Europa ya es solamente un mercado al que poder vender cosas. En este nuevo orden mundial, el enemigo de Occidente ya no es la Unión Soviética, sino China. Y como hicieron los americanos en el siglo XX para ganar la nueva Guerra Fría, en este caso necesitan enfrentar a China con Rusia. Es puro realismo. Del mismo modo que en los años 70 Estados Unidos se acercó a China para hacerle la zancadilla a la Unión Soviética, ahora está pasando lo mismo pero al revés. Es un realismo político al que tendremos que irnos acostumbrando tras tantos años de idealismo. ¿Significa eso que Estados Unidos se va a ir de Europa? Ya hemos visto que no. Pero es bastante probable que dejen de aumentar su presencia o que incluso la reduzcan dentro de unos años. ¿Y cuál ha sido la reacción de Europa en este momento? Pues... So deeply concerned. Ay papi. Aquí me concerní yo. So deeply concerned. Primero celebraron una cumbre el 17 de febrero para hablar de cómo subir el presupuesto militar. Resultado: lo de siempre. Cada país va por su lado. Después se volvieron a reunir tras el choque entre Trump y Zelensky. Recordad esa coalición de los dispuestos que propone el primer ministro británico Keir Starmer. Está por ver cuántos países van a estar realmente dispuestos a enviar tropas a Ucrania, porque si una cosa ha quedado clara en Europa es que
En lo que a palabras se refiere, todos están de acuerdo, todos se quieren hacer la foto, pero cuando vamos a los hechos, los compromisos y las lealtades son mucho más relativos. Ay, sí, la Unión Europea está llena de políticos asquerosos que se quieren sacar las fotitos y después se la mandan y son súper corruptos. Polonia apoya la iniciativa de Trump para que la OTAN aumente el gasto de defensa al 5% del PIB. Claro, porque para Polonia, que está en el 4, no sé qué, llegar del 4, no sé qué al 5 es más factible que llegar del menos del 2% que tiene el resto de los países de Europa al 5%. Igual considero que estaría bueno que Europa tenga un mayor gasto en defensa en general, ¿no? No solamente Polonia. Igual estoy tan contenta de estar acá en Polonia y no en cualquier otra parte de Europa viviendo. Scholz descarta elevar el gasto en defensa al 5%. ¿Pero por qué cuesta subir tanto el gasto en defensa? Dicho así, parece fácil. Subir el gasto No sé qué va a decir ahora, pero los gastos nacionales de cada uno de los países de Europa tienden a ser enormes. Por ejemplo, Francia, tengo entendido que tiene un estado gigantesco y que es tan grande el estado y cuesta tanta plata el estado que, claro, no puede usar la plata para defensa porque la están gastando en el mantenimiento del estado. Perdón si se mueve un poco la cámara, es que justo toqué la mesa y se movió así el trípode. España también tiene un gasto estatal gigante. Me acuerdo cuando estaba en Madrid la otra vuelta, que estaba justo hablando con un amigo español que estaba caminando con nosotros y cada 3 pasos había un ministerio. Y claro, ese ministerio hay que mantenerlo con la plata. ¿Y de dónde sale la plata? De la gente sale la plata. Ay, Dios, vemos qué dice ahora, o sea, cómo se va a sostener el gasto en defensa. del 1% al 3%. Es como si fuera tirar una palanca y ya está. Pero pensadlo así. Ahora mismo España gasta en su defensa el 1,28% de su PIB. Es poco y debería triplicarlo. Pero ese 1,25% equivale a... Más teniendo a Rusia, o sea, capaz ellos consideran que Rusia no está tan cerca, pero está re cerca. Y aparte forman parte de la Unión Europea, lo de España, que la Unión Europea como tal está casi al lado de Rusia. Es más, Polonia en el norte tiene un Obiad, creo que se llama. No, Obiad de Sena, en polaco. Oblast. Tiene como un enclave ruso al norte, que es territorio ruso. O sea, estamos ahí nomás de Rusia. ¿Y cómo va a tener esto? Dios mío, España. Ay, perdón, toqué el micrófono. ¡Ay, gracias! La mejor esposa del mundo. Me trajo frutita. 19.000 millones de euros. Para que os hagáis una idea, eso es todo el presupuesto del Ministerio de Educación. Si España lo subiera al 3%, estaríamos hablando de llegar a un gasto equivalente a todas las prestaciones por desempleo. Y ese dinero tendrá que venir de algún sitio. Y es dinero que no se traduce en mejoras directas para los ciudadanos. Es gastar dinero en algo tan etéreo como la seguridad. Algo que no da votos. Pensad que la seguridad es algo que solo nos preocupa cuando tenemos al ejército invasor a las puertas del país. En otras palabras, dime cómo de cerca estás de Moscú y te diré cuánto gastas en defensa. ¿Quiénes lideran, por tanto, el gasto militar en Europa? Polonia, Finlandia y los países bálticos. ¿Quiénes están en el otro lado de la estadística? Pues España, Italia y Portugal, es decir, el sur de Europa. La excepción a esta regla es Grecia, que tiene un ejército enorme, pero por sus disputas históricas con Turquía. Y precisamente por este motivo es tan difícil que Europa se ponga de acuerdo. Francia tiene sus problemas presupuestarios, y aunque quiere gastar más, solamente están interesados en hacerlo en su propia industria nacional. Alemania se opone en endeudarse. Austria, Chipre, Irlanda y Malta son países neutrales. Y de Hungría y Eslovaquia nos podemos olvidar. Sus líderes son tan pro-Putin que serían los primeros en recibir a los rusos con los brazos abiertos. ¡Invada usted por aquí! Así que estas reuniones solamente han servido para identificar las carencias, que en el fondo ya las conocíamos porque son las mismas que las de siempre. En total, los 32 miembros de la OTAN destinan 1.474 billones de dólares a su defensa, de los cuales 476.000 millones provienen de los países europeos. Esto es 2 veces menos que los 968.000 millones de dólares que gasta Estados Unidos. En términos de población, estos números muestran que cada estadounidense gasta alrededor de 2.890 dólares en defensa frente a los aproximadamente 1.891 dólares por cada europeo. Es enorme esa diferencia, o sea, por un lado tenés los estadounidenses que gastan 2.890 dólares por persona. Ay, no, chicos, es un montón esta diferencia. Y estamos más cerca de Rusia nosotros.
Bueno, depende cómo lo veas, porque Alaska limita con Rusia. Pero es más probable que Rusia, desde mi punto de vista, es más probable que Rusia termine invadiendo Europa que Rusia invada Estados Unidos. Miembro de la OTAN. Esto sin contar Turquía. En otras palabras, que los países europeos no se ponen de acuerdo. Sí, todos van a Ucrania a hacerse fotos con Zelensky, todos muestran compromiso inquebrantable con la democracia y con Ucrania, y todos acusan a Trump de ser la marioneta de Putin. Pero, ¿hechos? Pues hasta ahora poca cosa. Sin embargo, hay una excepción. Polonia. Pero todo eso ya lo sabéis. A estas alturas ya todos sabemos que Polonia se está rearmando. La pregunta es, ¿de dónde sacan el dinero? ¿Se puede imitar el modelo polaco en otros países de la Unión Europea? Pues ahora mismo lo vamos a ver. Vuelta del húsar alado. En diciembre de 2023 se produjo un cambio político en Polonia. Pasaron de estar gobernados por la derecha a estar gobernados por la derecha. Sí, este es el espectro político polaco. Extrema derecha religiosa y derecha moderada democristiana. Todos unidos bajo una misma idea, no dejarse invadir por Rusia. Eso significa que en materia de defensa es muy fácil llegar a acuerdos. Primer ministro de Polonia Donald Tusk anuncia gasto récord en defensa para 2025. Desde un principio los polacos se A ver, pensando en la historia de Polonia, no conozco tanto la historia de Polonia, debería conocer más, sí. Ya eventualmente me estudiaré un poco más sobre la historia de Polonia. Pero lo que sé de tantos tours que hice y de hablar con gente, que Polonia estuvo invadida. O sea, Polonia dejó de existir por 123 años, que es un montón, chicos. Es impresionante que la nación o que el sentimiento polaco haya sobrevivido esos 123 años. Eso por un lado. Una vez que volvieron a ser país, a lo poco tiempo volvieron a ser invadidos no solamente por Rusia, sino también por Alemania. Estamos hablando de la época de la Segunda Guerra Mundial. Y se dividieron al país así. Y claro, los polacos a esta altura ya están hartos de estar, de no existir y de estar invadidos. ¿Cómo no van a estar de acuerdo con que, chicos, nosotros, la soberanía es lo más importante que tenemos? Cuidémosla. Entonces me parece genial que al menos entre todos los partidos que haya estén de acuerdo con que no tienen que dejarse invadir por los vecinos. Y bueno, por nadie, en definitiva. Tomaron muy en serio la amenaza de Rusia y la guerra de Ucrania. No es de extrañar. Las relaciones entre Varsovia y Moscú son malas, pero desde siempre. Recordad que en Polonia el catolicismo es la segunda religión, seguida de la primera, que es el odio a Rusia. Pensad que actualmente, incluso durante el Día de sus Fuerzas Armadas, lo que conmemoran es la victoria polaca ante el Ejército Rojo en 1920. Y ahora los polacos quieren presumir de tener el ejército mejor preparado de su historia. Esto es un sentimiento que comparte la mayor parte del espectro político, desde la extrema derecha hasta la derecha, incluida también la izquierda. Lo que sea que tengan en Polonia, que podamos considerar de izquierdas. Pero no creéis que hablamos solamente del Parlamento. También les acompaña la sociedad. Un 75% de los polacos están totalmente de acuerdo con aumentar su gasto en defensa, sea cual sea el coste. Y en este consenso se está haciendo notar muy bien en los últimos años. El año pasado, Polonia destinó el 4,2% de su PIB a defensa, una cifra que espera aumentar este 2025 hasta el 4,7%. Está muy por encima del objetivo del 2% e incluso del 3,5%. Entre los 32 aliados de la OTAN, solo 4 países, a saber, Estados Unidos, Alemania, el Reino Unido y Francia, gastarán más en términos absolutos durante este año, a pesar de que la economía polaca no está ni muchísimo menos entre las más importantes de la OTAN. Con todo esto, Polonia se ha convertido en la potencia militar de mayor crecimiento en toda Europa. Su capacidad militar es ya un secreto a voces. El ejército de tierra polaco está cerca de equiparar en medios y hombres al francés o al británico, y ya está muy por delante del alemán, el italiano o el español. Creo que el ejército británico era de los más poderosos hasta, o sea, en los últimos 20 años, ¿no? Y es una locura que el ejército polaco ya lo haya superado. La mayor parte de su gasto se está centrando en medios que defiendan al país de un ataque, obviamente, desde el este. Por eso apenas están poniendo dinero en lo que es el mar. Porque ¿para qué? El Báltico se ha convertido ya en el lago OTAN. Todos los países que tienen costa aquí están en la alianza. Salvo Rusia, evidentemente. Así que han puesto toda la fuerza en la tierra y en el aire. Como ya veis, el Báltico se ha convertido ya en... Esto de acá verde es Polonia. Lo que yo les decía antes de que Polonia incluso limita con Rusia porque hay como un enclave ruso. Esto verde de acá es Polonia. Esto, Kaliningrad, es Rusia. O sea, y por lo que escuché, literalmente todo este territorio es como si fuese una base militar.
estamos ahí nomás. Está bien, será un enclave, pero igual. Y encima es un enclave súper armado. Y Rusia, bueno, acá está Ucrania, acá está Lituania, Letonia, Estonia. Y Rusia es esto verde clarito también, que tiene el mismo color que esto. Pero es como que tienen al enemigo ahí nomás. Tenemos, porque yo estoy en Polonia también. Está bien, yo estoy súper al sur, no estoy en Cracovia, pero igual. Ay, El lago OTAN. Todos los países que tienen costa aquí están en la alianza. Salvo Rusia, evidentemente. Así que han puesto toda la fuerza en la tierra y en el aire. Como ya vimos en un vídeo anterior de este canal, que os dejo en la descripción, Varsovia compró a Estados Unidos 96 helicópteros de ataque Apache por 12.000 millones de dólares, o sea, 13.300 millones de euros, cientos de tanques M1A1 Abrams y 32 F-35. Y no solo eso, Polonia también encargó 1.000 tanques modelo K2 al proveedor surcoreano de equipamiento militar, la empresa Hyundai Rotem. El presidente de Polonia anima desde el Foro Económico Mundial de Davos a volver al gasto de defensa de la era de la Guerra Fría, dice el presidente de Polonia. Y también están cumpliendo con el ejército. Sus fuerzas armadas crecen y se modernizan lo más rápido que el país puede permitirse. Casi doblan el número de tanques y de piezas de artillería a Alemania. Y esto con menos de la mitad de población que su vecino. Polonia puede movilizar ya a 170.000 soldados, que serán 300.000 a mediados de la próxima década si sigue adelante con sus planes. Alemania solamente tiene en total 180.000 hombres. A estos números, muy superiores a los españoles o italianos, hay que sumar que desde hace años decenas de miles de jóvenes polacos, varones y mujeres, realizan formación militar durante los fines de semana. Es decir, que son una milicia ciudadana. Es gente que tiene su trabajo normal, o que estudia en la universidad, o en la FP, pero que los fines de semana... Mira, esa no la tenía. Qué bueno que está eso. Me parece muy bueno que estemos como tan protegidos, ¿no? Como sociedad. De hecho, yo vivo cerca de una base, creo que es una base militar, y está buenísima, chicos. O sea, obvio que yo no entré, pero sí la veo por afuera y he caminado alrededor. Ustedes ya saben que a mí me gusta la calistenia y practico calistenia también. Y tiene ahí como unos fierros para treparse, para entrenar, ellos los usan para entrenar, que están buenísimos. Tienen canchas de fútbol, canchas de básquet. Parece un club, lo que yo conozco como un club, ¿no? Un club para mí no es una discoteca, sino que es un lugar de recreación donde uno puede practicar deportes, juntarse con amigos, hacer asados, comidas, pero que están más que nada centrados alrededor del deporte, ¿no? Y se ven camiones, autos de los militares y se nota, al menos en la infraestructura, en lo que van invirtiendo, que están invirtiendo bastante plata, se nota. Hacen la instrucción. Todo esto significa que para el año 2030 Polonia tendrá el mejor ejército de toda Europa, salvo en el terreno marítimo. Es decir, que serán los líderes en defensa terrestre y unos de los más avanzados en defensa aérea. Pero no solo eso. Han aprendido la lección de Ucrania, que es que la artillería es clave para aguantar una guerra. Así que en este... Pónganse las pilas con lo marítimo, Polonia, porfa, también. Si van a gastar tanto, pongan un poco en aéreo, terrestre y marítimo. ¿Por qué no el marítimo? Entiendo que tienen un mar bastante chiquito, pero igual... aspecto también van a ser líderes. Todo esto es bestial si tenemos en cuenta que Polonia no es un país especialmente rico, al menos para los estándares europeos. Su PIB es de 811.000 millones de dólares, mientras que el PIB de España es de 1,4 billones de dólares, o sea, casi el doble. Sin embargo, cuando se analiza el gasto en defensa, la información de la OTAN revela que España gastó solamente 21.000 millones de dólares en el año 2023 frente a los 35.000 millones de dólares de Polonia. Todo esto demuestra que se puede hacer mucho más por tener un ejército competitivo teniendo menos recursos. Y pese al incremento del gasto militar, la economía polaca continúa creciendo con intensidad y solidez. En este sentido, la contribución de España a la OTAN respecto a su Producto Interior Bruto es todavía del 1,28% frente al 1,19% que destinó el año anterior. Todo esto posiciona a España como el país de la Alianza Atlántica que destina un menor porcentaje de su PIB a defensa, menos incluso que Luxemburgo. Vamos, cualquiera diría que España estuviera... Chicos, Luxemburgo es muy chiquito. ¿Cómo puede gastar menos España, que es un país con un territorio considerablemente grande, que Luxemburgo, que es casi del tamaño de una ciudad? O sea, es muy chiquito. En mitad de Europa y no junto a un vecino problemático en el sur que reclama... Está bien, entiendo también que Luxemburgo tiene... La gente gana más dinero, es otra calidad de vida, pero igual es como... Luxemburgo... abiertamente partes legítimas de nuestro territorio. Pero bueno, en cualquier caso, la pregunta ahora es,
¿De verdad es Polonia el espejo en el que tiene que reflejarse el resto de Europa? ¿Realmente es oro todo lo que reluce o hay sombras oscuras dentro de este milagro militar polaco? ¿De dónde viene el dinero? Vamos a verlo. Pues sí, ahora mismo lo vamos a ver. La bomba de deuda. Antes de seguir, si eres nuevo en este canal, permíteme que te recuerde que sacamos vídeos nuevos todos de humor negro. Este es tu sitio, así que ascienda a los 124.000. Suscríbete y dale a la campanita para no perderte ninguna de nuestras... Suscríbanse al canal de Fonseca, sus videos están muy buenos. Igual creo que me vendría mejor que fuera al revés, ¿no? Que él dijera que se suscriban a mi canal. Pero bueno, también suscríbanse, amigos, ya que estamos... actualizaciones. Y ahora sí, sigamos con la historia de hoy. Para 2025 está previsto que el gasto militar polaco ascienda a los 124.000 millones de zlotys. El zloty es la divisa polaca, ahí no tienen el euro. Esto supone el 3,1% de su PIB. Este gasto incluye 51.000 millones en gastos de capital relacionados con las inversiones y adquisiciones, 48.000 millones en los gastos corrientes, incluidos los sueldos militares, empleados civiles, servicios de salud, telecomunicaciones y alimentos, 8.000 millones para pensiones y prestaciones para exmilitares, 6.000 millones para subvenciones y ayudas, por ejemplo, para la enseñanza superior militar o para la agencia de propiedad militar y cosas por el estilo. Y adicionalmente, hay que sumar otros 65.000 millones de zlotys a la adquisición de equipamiento militar desde fondos especiales del gobierno. Por esta razón, la cantidad real que se gastará Polonia en 2025 no se conocerá del todo hasta 2026. Esto convierte a Polonia, como vemos en este gráfico, en el país que más dinero destina a comprar armamento. La pregunta ahora es, ¿y de dónde saldrá todo este dinero? Pues más de un 90% viene aparejado a la deuda. Como podemos ver en el gráfico, aunque históricamente baja, la deuda pública polaca tiene una clara tendencia ascendente desde el año 2023. Y evidentemente esta deuda va acompañada de déficit, es decir, que gastan más de lo que ingresan. En 2024 y 2025, Polonia va a tener unos déficits como los de la época del COVID. Y diréis, entonces Polonia tiene un problema. Y la respuesta es que sí. Y a la vez no, porque a diferencia de España, Polonia apenas tenía deuda hasta hace muy pocos años. De hecho, incluso con todo este gasto, su deuda sigue en torno al 50% de su PIB. Es más, al igual que Alemania, Polonia también tiene un tope de deuda fijado en la Constitución. No pueden superar el 60% de su PIB, y eso explica noticias como... Sigue siendo alto, aunque no puedan superar ese 60%, es alto. esta. El viceministro polaco de Defensa, Paweł Bejda, admitió este lunes que el gasto militar para este año será menor de lo previsto y llegará al 3,8% del PIB en lugar del 4,2%, como se había planeado. Inicialmente se esperaba que el gasto superara el 4,1% del PIB, pero este objetivo no se cumplirá. Así que como hemos visto, ya veremos si realmente se cumple el tan cacareado 4,7% de PIB destinado a gasto militar. Pero sea como sea, lo que es seguro es que superará el 4%. Perdón chicos, cada vez que escucho el sea como sea, mi cabeza suena aquí no entras feas y aparece patito feo en mi cabeza. Y ya os digo yo que eso es muchísimo dinero. Por eso ya empiezan a preocuparse sobre cómo financiarlo en el largo plazo. Recordad que este año el déficit de Polonia va a superar el 7,3% de su PIB. Y dependiendo de cómo marche la economía, la deuda pública polaca podría cerrar 2025 en torno al 59,8% del PIB. Es decir, que ya están rozando peligrosamente ese techo de deuda. Y ya se pueden empezar a plantear varios problemas muy serios, con las normas de gasto de la propia Unión Europea. En julio, el Consejo de la Unión Europea inició procedimientos contra 8 países de la Unión Europea, entre ellos Polonia, por déficits crecientes en sus presupuestos nacionales. Es cierto que se espera que el pico en compras militares se alcance este año o en 2026, pero hasta 2035 se mantendrá el gasto militar entre el 3,5 y el 4%. Y diréis, ¿por qué? Pues porque una cosa es comprar juguetes nuevos y otra muy distinta mantenerlos. Atentos. El gobierno del primer ministro Donald Tusk dice que los contratos de defensa firmados antes de que asumiera el poder pueden haber contribuido a un agujero fiscal equivalente a aproximadamente el 12,5% del PIB proyectado de Polonia para 2025 debido a obligaciones a largo plazo subestimadas. Según las cifras del Pentágono, que son los que más entienden en gasto militar, los gastos operativos y de mantenimiento representan el 70% del costo de vida útil de un sistema militar. Es decir, que una cosa es comprar
comprar un F-35, pero luego tienes que pagar el combustible, los recambios, etc. Y eso es lo que más dinero cuesta. Es decir, que los polacos están comprando ahora mismo un montón de nuevos equipos y eso les compromete a seguir gastando auténticas fortunas durante décadas. Por seguir con el ejemplo, todos sabemos que los F-35 son caros. Sí, es verdad que son de lo mejor en tecnología, pero son muy caros. Pues bien, por cada dólar gastado en la compra del avión F-35, se producen otros 3,58 dólares en costes de mantenimiento a lo largo de su vida útil. Ahora yo quiero saber cómo van a pagar esa deuda los polacos. Fonseca, decime cómo van a pagar esa deuda. Un coste que se tiene que... Sí. Ay, yo solamente pienso en mi sueldito pagando sus impuestos. Digo, no, ¿por qué? continuar pagando si quieres que los modernos cazas sigan volando. Se prevé que el gasto total entre 2025 y 2035 será de 503.000 millones de zlotys en equipamiento. Eso incluye adquisiciones, I+D, etc. Luego, otros 719.000 millones de zlotys en personal, incluidas las pensiones pagadas a los jubilados. 111.000 millones de zlotys en infraestructuras y 534.000 millones de zlotys en otros gastos. Así como esa flecha, pero al revés. Uy, veo mi sueldo pagando impuestos. ¿Por qué tomaron deuda, polacos? Es decir, mantenimiento, equipos y otros. Pero es que si os fijáis en la gráfica, veréis que el gasto no se queda solamente en el armamento. También plantean ampliar el personal hasta más de 300.000 personas. De hecho, este coste es el que más desafíos plantea, porque de acuerdo con las directrices del Ministerio de Finanzas, sus salarios tendrán que crecer a un ritmo similar al del conjunto de la economía. Eso significa que para 2035 solamente los sueldos del personal militar van a suponer el 1,7% de todo el PIB. Y pensad que el mantenimiento y la compra de equipos será solo del 1,6%. Sin embargo, con el envejecimiento de la población, un aumento tan significativo del número de soldados profesionales va a exigir que los sueldos tengan que crecer más rápido que en el resto de la economía. En otras palabras, que les va a pasar un poco como lo que está pasando ahora en Rusia, que habrá menos gente en edad de trabajar y, por tanto, el ejército tendrá que competir con las empresas privadas por la mano de obra. Polacos, pónganse a tener hijos, por favor. Eso explica que Polonia ya tenga que estar buscando nuevas formas de financiarse. Polonia pretende utilizar los fondos de recuperación de la Unión Europea para el sector de defensa. El mecanismo de recuperación de la Unión Europea proporciona a Polonia casi 60.000 millones de euros en subvenciones y préstamos baratos. Hasta ahora, el país ha firmado contratos para gastar el 25% de esa cantidad. Y ahora pensando así, esto es lo que está pasando en Polonia, que dentro de lo que cabe es un país que partía de unos niveles de deuda muy razonables. La pregunta es, ¿qué pasará en el resto de la Unión Europea? Pues ahora mismo lo vamos a ver. Europa en la encrucijada. Bueno, vamos a prender la luz. Gracias a Dios. Ay, que voy a pagar todo esto con mi sueldito. Rayos, no sé qué decir, chicos. En estos momentos, España tiene una deuda que equivale al 104% de su PIB. Italia está en el 138%. Pobrecitos. Pobrecitos. Los impuestos en la mayor parte de Europa ya son relativamente altos, así que Doy fe de ello. ante esta disyuntiva hay dos alternativas. El primer escenario sería recortar gasto en otras partidas, tratar de hacer que el Estado sea más eficiente y haga lo mismo con menos. La famosa motosierra. Por ejemplo, tras la pandemia, la Unión Europea financió los presupuestos Next Generation EU, básicamente la mayor orgía de gasto público de la historia de Europa. Buena parte de este dinero ha ido a rehabilitar edificios públicos y... bueno, y es que ni siquiera los propios burócratas de Bruselas lo saben. Bruselas exigirá a España más controles de los fondos europeos a partir de febrero de 2024. Gentiloni reconoce que está resultando difícil medir el impacto de los fondos Next Generation en nuestro país. Traducción: no tenemos ni pajolera idea de a dónde han ido a parar esos 160.000 millones de euros que os hemos dado a los españoles. Por las pequeñas investigaciones de empresas que tengo que hacer a veces en mi trabajo, sí me doy cuenta de que hay muchas empresas, especialmente en el sector alimenticio, que sí están usando estos fondos. Ahora, ¿cuánto? No sé, pero si scrolleas abajo en algunas empresas del sector alimenticio de España, porque yo me enfoco en el mercado español, sí a veces veo que dice que están usando los fondos Next Generation de la Unión Europea y están muy subsidiados por el Estado español.
Pero ese es en el caso de España, la verdad que no sé cómo se aplicará tanto. Sí, habéis oído bien. 160.000 millones de euros que fueron a parar a España. No digo que se hayan perdido todo, pero sí que es cierto que hay muchas partes que han ido a parar a ampliar unas estaciones de esquí en los Pirineos o renovar el planetario de Pamplona. Cosas muy importantes. Pues bien, se podría cortar ese gasto público y destinarlo a defensa. Está claro que este escenario plantea muchos problemas en el corto plazo, porque estoy seguro de que la gente que trabaja en el planetario de Pamplona o en esas estaciones de esquí de los Pirineos cree que es imprescindible que les den el dinero. Y nadie quiere darles malas noticias a esta pobre gente. Si alguno de ellos está viendo este canal, pues oye, un saludo. Sin embargo, todo esto permitiría que Europa pudiera gastar más en defensa y de forma sostenible. Bien, este es el escenario 1. Pero luego hay otra opción. Una opción que permite no subir los impuestos, no cortar el gasto público, que los trabajadores del auditorio o el planetario de Pamplona estén muy contentos, pero que genera problemas en el largo plazo. Y sí, me estoy refiriendo a la opción polaca, a saber, deuda. Y ahora adivinad, ¿qué opción creéis que han escogido los políticos europeos? ¿Solución complicada en el corto plazo pero más sostenible? ¿O solución fácil en el corto plazo pero totalmente insostenible en el futuro? Pues por primera vez tengo una grata sorpresa que daros. La Unión Europea pretende movilizar hasta 800.000 millones de euros para aumentar la producción en defensa. Una parte del dinero, unos 150.000 millones de euros, provendrán de los préstamos que no se han utilizado de los fondos europeos post-pandemia. ¿A que no os la veíais venir? Este plan incluye también compras conjuntas, es decir, que en lugar de que cada país compre distintos modelos de tanques, todos compren el mismo. Así podrán hacer economías de escala y reducir precios, pero no solo eso. Otra cosa muy interesante que han anunciado es utilizar el Banco Europeo de Inversiones. Y diréis, ¿Banco Europeo de qué? ¿Eso existe? Pues sí, para que nos entendamos, el Banco Europeo de Inversiones es un banco público que tiene la Unión Europea. Recibe el dinero de contribuciones de los Estados miembros y también de los mercados internacionales. Y este es un banco cuyo propósito es invertir en proyectos estratégicos en Europa. Para que os hagáis una idea, en 2024 este banco invirtió más de 16.000 millones de euros en distintas cosas. Está claro que no es mucho dinero si lo comparamos, por ejemplo, con el actual presupuesto de defensa de un país como España. Pero, oye, pues sí que puede ser una buena ayuda para algunos casos concretos. Pues bien, hasta ahora, este banco tenía prohibido invertir en proyectos de defensa porque, recordad, era la época donde en Europa tocábamos la guitarra y cantábamos el Kumbaya. Pero ya están empezando a plantearse si no habría que cambiar estas normas. Menos mal que se están planteando cambiar estas normas y que, bueno, pueden usar dinero decente y no de deuda en defensa, en financiar los gastos de defensa, que es muy necesario que Europa invierta en defensa, me parece a mí. Pues bien, toda esta es la parte buena. Pero como no podía ser de otra manera, Bruselas también ha relajado las normas fiscales. En otras palabras, que los límites de déficit y de deuda que tenían todos los países europeos se van a terminar desdibujando un poquito. ¿Ventaja de esta idea? Pues que ahora ya no hay ninguna excusa para no subir el presupuesto de defensa. Nadie va a tener que hacer ningún sacrificio en el corto plazo. ¿Desventaja de este sistema? Pues que los sacrificios vendrán en el largo plazo. Y recordad lo que os decía antes, la mayor parte del gasto militar no está en la compra de equipos ahora mismo. El mayor problema viene a la hora de pagar sueldos y pagar los mantenimientos de todos esos equipos. Es decir, que financiar todo esto con deuda genera un problema. ¿De verdad se pueden financiar gastos corrientes con deuda? A mí, francamente, no me parece lo más razonable. Es decir, que hemos puesto una solución para una emergencia, pero no sé yo si es lo más sostenible en el largo plazo. Así que ahora la pregunta es para vosotros. ¿Creéis que vuestro país debería aumentar el gasto en defensa? ¿Es sostenible aumentar la deuda hasta el infinito? ¿O no tendríamos que empezar a meter un poco más de motosierra en otras partidas de gasto público? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios, pero no os vayáis todavía. Bueno, si Polonia se financia los gastos de defensa a través de dinero de la Unión Europea, del Banco de Inversión, y hace gastos en conjunto con el resto de los países de la Unión Europea en defensa, como explica acá Fonseca, no me preocupo tanto por mi sueldito. Obvio que voy a tener que pagar un montón de impuestos para que se mantenga todo el sistema, lo cual me parece fantástico, sinceramente, de que funcione tan bien y que se cuide tanto. Sí me preocupa un poco el tema de la deuda que ya han tomado y cómo van a pagar esa deuda a largo plazo. Me alegra igual saber que constitucionalmente, creo que había dicho acá Fonseca, está limitada
la toma de deuda en Polonia, lo cual me parece maravilloso, así no pasa como ha pasado toda mi vida en Argentina. Me tiene un poco más tranquila, pero igual me preocupa cómo van a pagar la deuda que ya tienen en el largo plazo, ¿no? No sé la verdad cómo salió este video. Creo que no fue tan polémico como pensé que iba a ser. Me preocupé por mi sueldito y por los impuestos que pago y por la plata que me queda a fin de mes. Con la tuya, contribuyente. Ay, sí. Es muy interesante el contenido que hace Fonseca en YouTube, así que ya se los recomendé, se los vuelvo a recomendar. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Y no se olviden de suscribirse, darle like, dejar su comentario. ¿Y qué te parece a vos el dinero que está invirtiendo Polonia en defensa en este momento? ¿Te parece que está bien? ¿Te parece que está mal? ¿Por qué? ¿Te parece que gastan poco? ¿Te parece que gastan mucho? ¿Qué onda? Contame tu opinión, quiero saberla. Y bueno, muchas gracias por quedarse hasta el final de este video y nos vemos en el próximo. ¡Chao!